Estimados estudiantes, nuevamente les habla Cristian Marrero. Recuerde que nuestras explicaciones se fundamentan en el libro de biología de clase. Hoy vamos a tratar algunos procesos biológicos que nos van a hacer comprender mejor la evolución biológica. Comencemos de una vez con las explicaciones. Algunas estudiantes nos van a colaborar en esta lección. Ellas son María y Margarita. Me parece que ya estamos en la madurez suficiente para comenzar a analizar la población en equilibrio, o principio de Ardy-Weinberg. Este principio establece que la única manera de que no evolucione una población es que ésta no sufra mutaciones, migraciones, reproducción aleatoria, ser una población grande y que no se dé la selección natural. Ahora veremos cada una de estas, y la imposibilidad de que esto se cumpla. ¿Qué son las mutaciones? Son el motor generador de cambio en la evolución. Son responsables de la diversidad biológica al introducir nuevos genes y alelos en una población. Las mutaciones son la fuerza detrás de la variabilidad genética que impulsa la evolución. La frecuencia alélica se ve afectada por la incorporación de nuevos alelos gracias a los cambios genéticos provocados por las mutaciones. ¿Qué es el flujo genético? Corresponde al desplazamiento de genes de una población a otra, lo que cambia la distribución de las poblaciones. Esto aumenta las similitudes entre poblaciones que intercambian genes. El impacto en la frecuencia alélica está en que los individuos que migran incorporan alelos nuevos a la población que se introducen. ¿Qué es la deriva genética o el desplazamiento genético al azar? Se refiere al cambio aleatorio en la frecuencia de alelos en poblaciones pequeñas debido a causas aleatorias. Puede llevar a la eliminación de alelos en una población, lo que resulta en cambios en la frecuencia alélica. ¿Qué es el apareamiento selectivo? Los organismos rara vez se aparean al azar. La endogamia o reproducción entre parientes puede ocurrir cuando los individuos tienen movilidad limitada y tienden a quedarse cerca de su lugar de nacimiento. Además, en animales el apareamiento selectivo ocurre cuando los individuos eligen parejas basadas en características específicas. Esto fuerza la frecuencia alélica, al aumentar algunos alelos específicos en la población. ¿Qué es la selección natural? Fue propuesta por Darwin. Destaca que ciertas características hacen que un organismo esté mejor adaptado a su entorno. Los organismos con ventajas en la adaptación tienen una mayor probabilidad de sobrevivir y transmitir sus características a la descendencia. Con el tiempo, esto da como resultado cambios en las poblaciones a medida que algunas características se vuelven más comunes y otras desaparecen, afectando la frecuencia alélica de la población. Si bien es cierto, antes hemos analizado algunas explicaciones del origen de las especies, ahora corresponde analizar cómo se forman. Esto es lo que se denomina especiación. La especiación es el proceso mediante el cual una población se divide y da lugar a dos especies distintas. Esto depende de la divergencia genética, la reducción en el flujo de genes y el aislamiento reproductivo. A continuación, exploraremos cómo estos mecanismos dan lugar a la especiación. La divergencia genética es el cambio aleatorio en la frecuencia genética que conduce a la aparición de nuevos alelos o rasgos en una población. Estos nuevos rasgos pueden llevar a la separación de la población en subgrupos con características distintas, como se muestra en la siguiente imagen. La reducción del flujo genético ocurre cuando una población se separa debido a barreras que impiden el intercambio de genes entre grupos. Esto dificulta la transferencia de nuevos rasgos y con el tiempo consolida estas poblaciones como especies separadas. El aislamiento reproductivo se produce cuando los organismos de la misma especie no pueden aparearse entre sí. Hay dos tipos principales: aislamiento reproductivo alopátrico y aislamiento reproductivo simpátrico. Existen varios mecanismos de aislamiento reproductivo que evitan la reproducción entre especies, antes y después del apareamiento. Estos son los ejemplos de aislamiento antes del apareamiento. El geográfico ocurre cuando las poblaciones son separadas por algún tipo de barrera, una montaña o un río, especiación alopátrica. El ecológico se da cuando las especies ocupan hábitats diferentes, especiación simpátrica. El de temporada ocurre cuando las especies no pueden reproducirse si tienen estaciones diferentes de apareamiento. El conductual se da cuando los rituales de cortejo y apareamiento son diferentes. La incompatibilidad mecánica ocurre cuando las estructuras reproductoras no son complementarias. Estos son los otros ejemplos que corresponde al aislamiento después del apareamiento.
El de incompatibilidad gamética, un esperma no puede fertilizar el de otra especie. El de viabilidad híbrida, la descendencia que podría resultar no podrá sobrevivir hasta su madurez. El de infertilidad híbrida, ocurre que existe una fertilidad reducida o infertilidad total de los híbridos que surjan. La especiación es el proceso clave en la evolución biológica, y depende de la divergencia genética, la reducción del flujo genético y el aislamiento reproductivo. Estos mecanismos conducen a la formación de nuevas especies a medida que las poblaciones se adaptan y evolucionan en respuesta a sus entornos cambiantes. Los mecanismos de aislamiento reproductivo son cruciales para mantener la separación entre especies, permitiendo la diversidad en la vida en la Tierra. Una vez que hemos llegado al final del capítulo de evolución, solo queda agradecer a las estudiantes por haber apoyado este trabajo del profesor Cristian Marrero Solano. Nos vemos en el próximo tema.